buenas tardes con todos los presentes. En primer lugar, quiero dar mi agradecimiento al Colegio de Abogados de Junín por esta nueva oportunidad de dictar una conferencia. La conferencia se titula La justicia, los jueces y el poder en América Latina. Esta conferencia del día de hoy, 26 de noviembre del 2020, que está siendo grabado por especial encargo del Colegio de Abogados Junín para que luego sea visto por las personas que no pueden estar presentes el día de hoy, como en otras oportunidades se ha hecho, usando estos aparatos tecnológicos y las redes sociales. Esta conferencia, mis queridos colegas abogados, tiene una doble motivación. La primera motivación consiste en que se celebra el 89 aniversario del ilustre Colegio de Abogados de Junín. Es una fecha casi ya cercana a los 100 años, porque como ustedes han visto, el tiempo transcurre de manera rápida y prácticamente no se siente. Entonces, en este punto, quiero darle la mano virtualmente a los miembros del Colegio de Abogados y a todos los abogados del Distrito Judicial y Fiscal de Junín, que sabemos que están pasando no momentos tan gratos, especialmente los abogados litigantes, por cuanto ejercer la abogacía en tiempos de pandemia es una labor sumamente difícil. Por otro lado, tenemos la motivación de llevar a cabo esta conferencia debido a los grandes problemas que generan reflexiones sobre la justicia, sobre el sistema de justicia, no solo a nivel de Perú, sino a nivel de América Latina. ¿Y en qué nos basamos? En que particularmente he realizado una serie de conferencias en varios lugares de Sur y Centroamérica, y eso me ha permitido recolectar información. Por ejemplo, en un evento que hubo en un instituto de litigación oral en Norteamérica, tuve la oportunidad de dar la conferencia a abogados hispanos de Centroamérica y Suramérica, entre ellos guatemaltecos, nicaragüenses, costarricenses, Colombia, Argentina, Uruguay, Chile. Les comento que en esa reunión, que se denominó Filosofía de la Litigación Oral en Latinoamérica, al final hubo un conversatorio. En ese conversatorio se logró rescatar ciertos aspectos que perjudican a la justicia a nivel de América Latina. Uno de ellos a resaltar es el problema del error judicial. Y entonces aquí estamos, no tanto para ver el lado triste o lastimoso de lo que es la justicia en América Latina, sino cómo coincidir en posibles soluciones para que la misma tenga una misión y visión en el futuro. Así, si nosotros partimos de la justicia peruana, así como tiene sus debilidades, también tiene sus fortalezas. Lo mismo ocurre, he podido verificar a través de las conferencias e información
de cierta literatura que no solo les afecta el tema de la corrupción, sino les afecta también el tema de las decisiones judiciales, que a veces se cae en error judicial. Tanto así que en Estados Unidos existe lo que se denomina el proyecto inocente. Nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo es posible que una persona sea acusada de violación sexual o de asesinato, condenada por un jurado y castigada a la pena de muerte? Luego de 15, 20 años resulta que gracias a un ADN se demuestra que no hay responsabilidad por parte de esta persona y que si no ha sido ejecutada puede salir libre. Entonces, esta reflexión, por ejemplo, de estos errores judiciales graves, porque el hecho de que te condenen a pena de muerte y esperar encima 15, 20 años para la ejecución, tratándose de una inexactitud en la sentencia, entonces nos lleva a una reflexión en el sentido de que esto no debe volver a ocurrir. Entonces vienen una serie de preguntas generales. ¿Cómo está la justicia en el Perú? ¿Cómo está la justicia en América Latina? ¿Es posible evitar el error judicial? ¿Qué tanto nos sirve la ley? ¿O qué tanto nos sirve la jurisprudencia? ¿O qué tanto nos sirve la doctrina? ¿En qué estamos equivocados? ¿Cómo podemos mejorarlo? Si se ven, el problema de la justicia es un problema no único de un país en Latinoamérica, sino que comparte los mismos problemas. Ya les he dicho que en percepción ciudadana, por ejemplo, todos esos países tienen un alto índice en corrupción, al menos de percepción ciudadana, pero también les preocupa el tema del error judicial. Así nosotros para esta conferencia hemos hecho una especie de esbozo en el sentido de que cómo podríamos salir de esa situación. Y entonces no voy a radicar mi crítica en el sentido constructiva en la justicia peruana, sino en la justicia en general de lo que corresponde a América Latina, ya que en su mayoría nos une el mismo idioma, costumbres parecidas, ¿no es así? Tenemos una concepción ya del mundo filosófica, política. Entonces yo veo como honda preocupación, por ejemplo, de que el error judicial está ante todo ante el problema de las leyes, el problema de cómo está el sistema de justicia, cuáles son los medios económicos que podrían ayudar, por ejemplo, a tener una mejor infraestructura, esto es sueldos, edificios. Y para lograr superar estas dificultades o problemas, yo creo que es necesario hacer un pequeño análisis desde la pregunta ¿qué necesitamos? ¿No? Considero que lo primero que se necesita en cualquier país de Latinoamérica, y ese es el gran problema que tenemos, es asegurar un sistema democrático real. Porque lo que tenemos hasta ahora simplemente es un sistema democrático de conceptos de que están en las constituciones de los países en Latinoamérica, pero no hay una eficacia, porque si se ve, las tendencias jurídicas son como las tendencias sociales o políticas, o unas aspiran a una especie de liberalismo, ¿es así? Y otros aspiran a una especie de comunitarismo. Nosotros sabemos, por líneas generales, y de la filosofía política, que el liberalismo aspira más
a la libertad del individuo, mientras que el comunitarismo aspira más a la solidaridad del grupo. Norberto Bobbio, por ejemplo, tuvo la virtud de lograr que en Europa existiese la idea de un liberal socialismo. ¿Qué es esto de un liberal socialismo? Por ejemplo, tenemos que se necesitan proteger derechos fundamentales, derechos políticos, pero por otro lado también se necesitan fortalecer y proteger los derechos sociales, el trabajo, la salud. ¿Es así? Ellos tienen un régimen valorativo concentrado en lo que se llama la subsidiariedad. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, este es como un proceso hegeliano. Hegel, por ejemplo, es considerado por algunos el primer filósofo del derecho. ¿Por qué? Porque introdujo un concepto que se llama la tesis, la antítesis y la síntesis. Es un procedimiento dialéctico de pensamiento que a través de diversos problemas tenemos que llegar a una solución. ¿Y cómo podríamos América Latina, especialmente Centroamérica y Sudamérica, evitar estos tropiezos políticos? Vemos que es una lucha constante, ¿no?, entre aquellos países que quieren un modelo tipo comunitarista, tal vez de tinte socialista, y por el otro lado un modelo de tipo liberalista, tal vez capitalista, y en algunos de ellos una especie de un poco de uno y un poco de otro. ¿Y cómo podría afectar el sistema político a la justicia? Por ejemplo, en el caso Odebrecht, hemos visto que una empresa del Brasil, ¿no?, estuvo en asuntos de corrupción, donde no solo estuvo el caso del Perú, sino de otros países más. ¿Esto qué significa? Que el sistema legal en los países de América Latina han estado o desprotegidos o son sistemas débiles frente a la corrupción, al tráfico de influencias, a los delitos contra la administración pública, los sobornos y otros. Sería un problema de índole moral. ¿Es así? Entonces, el problema está, primero, que si no tenemos una reforma, considero yo, política, no podría tener éxito la reforma judicial, en la que hay bastantes propuestas por parte de los mismos jueces, por parte de los mismos fiscales, por parte de la misma policía, pero a veces no tienen eco, y máximo logra una concepción normativa, pero como dirían los filósofos del derecho del siglo pasado, no basta solo con la ley, con la validez de la ley, también es necesaria la eficacia, porque la justicia no tanto se ve en la formulación de la norma jurídica, sino cuando se alcanza realmente la justicia. Entonces, si nosotros nos preocupa y proponemos que solamente se trata cuestión de leyes, ahí podría haber un gran error, porque a veces las leyes se dan, pero desde que nacen, se publican, ya son pasadas, son antiguas. El fenómeno social, nos enseña la sociología jurídica, a veces más rápido que el fenómeno jurídico. Por eso ustedes, no sé si se dan cuenta, cuando sale un código penal, inmediatamente se está conformando otra comisión de revisión de ese código penal.
Lo mismo puede ser con el Código Civil o otra legislación. Entonces, lo que está fallando es no tanto el legislativo, sino sobre todo el sistema político, que no da las condiciones garantes o adecuadas para que los jueces, los fiscales, la policía, en mi opinión, se desarrolle adecuadamente. Eso es lo que estoy viendo. Entonces uno puede leer los diarios de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, y siempre va a notar que el error judicial es acusar a los jueces, pero no siempre es culpa de los jueces, es culpa del entorno político, social y hasta económico. Bien, entonces necesitamos en primer término un sistema democrático real. ¿Qué es un sistema democrático real? Es un sistema en el cual, ¿no?, las relaciones políticas que están instauradas en el poder, como el poder ejecutivo o el poder legislativo, son respetuosas de los otros organismos e instituciones del Estado, entre ellos el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, etc., etc. Porque la noción de Estado no es la noción de Estado que nos dieron los pensadores de la Ilustración, sino la noción de Estado está en una noción contemporánea que nos da el derecho constitucional. Todos los poderes son el Estado, pero también son el Estado todas las instituciones que rodean a esos poderes, los mismos que ya he mencionado. ¿Qué más necesitaríamos? ¿No? Fortalecer las instituciones y lograr la comunicación en toda América Latina, en especial en países como Perú, una buena comunicación entre lo que es la justicia y lo que es la población. Entonces yo he acudido, por ejemplo, a otros eventos y hay dos criterios. La población no es nadie para saber derecho y la población no es nadie para enterarse de las resoluciones judiciales. Otros, ya una cuestión más leve, dicen, no, sí deben enterarse la población, pero solo deben enterarse del fallo, más no cuál es el proceso de pensamiento judicial, porque ellos no son abogados, ellos no son jueces, ¿sí o no? Y otra posición, ¿no?, es que deben enterarse no solo del proceso de la decisión, pero en un lenguaje claro, en un lenguaje que se orienta. En ese sentido, Argentina y otros países, entre ellos España también, están formando organizaciones libres, ¿no?, para que la justicia tenga acceso a la población y se enteren de lo que ocurre ahí, en las puertas adentro de un tribunal de justicia. Ese es muy importante. Entonces, primerito sería, para evitar los errores judiciales, un sistema democrático real, porque repito, si no hay una real reforma política de buena voluntad y de respeto a las instituciones del Estado, las que aparecen en la Constitución, no habrá una buena comunicación entre la justicia, sus representantes y la población. Este tema de las instituciones, porque a veces uno espera demasiado de lo que es, por decir, el Estado, ese elefante grande, pesado, que en forma imaginaria y risueña se le imagina. Pero también es importante entender que a veces el Estado no lo puede hacer todo. El Estado también necesita,
cuando es así, del apoyo de otras instituciones. Entonces, en esta conferencia que les estoy hablando sobre la justicia, los jueces y el poder, en que en primer lugar estoy tratando de la justicia y el poder, ¿entiendes? Entonces, si ustedes ven la realidad de un modo parcializado, dice, no, toda la culpa la tiene el juez, o toda la culpa la tiene el fiscal, o toda la culpa la tiene la policía, o toda la culpa la tiene el Estado. Entonces se forma una mente culpista, ¿no? Todos son culpables menos nosotros. Pero la población también, ¿cómo suma a una reforma política? ¿Cómo suma a una reforma de tipo judicial, jurídico? O sea, no es ver el problema en partes. Ese es para hacer el análisis como lo estoy haciendo ahora, sino que todos tenemos que ser sistema de justicia, porque el sistema de justicia en una sociedad, de acuerdo a mi percepción, es decir, como Miguel Ángel Villalobos, ¿no? La justicia es no solo la parte del cerebro, sino también del espíritu. Es como dirían los griegos antiguos clásicos, la justicia es una virtud, sin la cual ningún camino va a ser lo que se llama la carrera derecho, lineal, sin obstáculos. Necesitamos mucha colaboración de juristas y no juristas, de buena fe, de buenas intenciones. Tenemos que hacer algo, mis estimados colegas, abogados, como lo ha hecho, por ejemplo, ciertos pensadores que parentizan los problemas, las pasiones, los odios, para poder ver cuál es el problema y cómo podemos andar mejor en ese problema. Siendo así, tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Si ya sabemos que en materia de justicia, jueces y poder, está viendo este resultado en América Latina del error judicial, donde, por ejemplo, hablando con guatemaltecos, nicaragüenses, costarricenses, me dicen, profesor Miguel Ángel, me dicen, lo que ocurre en su país es una clonación de lo que está ocurriendo en nuestros países. Nuestro problema de la justicia y los jueces no es un problema de jueces y justicia, es un problema de poder, porque cuando entra uno de derecha, reforma hasta la Constitución a su manera. Cuando entra alguien de izquierda, reforma la Constitución a su manera. Y no se respeta la idea de poderes, por ejemplo, de Montesquieu, que ustedes brillantemente lo van a escuchar el día de mañana con otro profesor, en el sentido de que si nosotros en 1789, ya estoy hablando no como peruano, sino como humanidad, pasa la humanidad al resurgimiento de lo que serían los nuevos estados, y nace, por ejemplo, en 1945 las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué hasta ahora, pregunto yo, en mi calidad de profesor de filosofía del derecho, por qué hasta ahora hay tanta injusticia local, regional y mundial? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Quién tiene la culpa? ¿Los abogados? Hablando del sistema jurídico, los jueces, los fiscales, porque en las conversaciones y debates que hemos escuchado, mis estimados colegas, siempre vemos que uno le echa la culpa al otro. ¿No es así? Pero nunca se comparte la culpa. Estos malos momentos, ¿sí o no? Entonces, qué bien por el Colegio de Abogados de Junín, que invite a diversas personas
no tanto para analizar la ley número tal, la ley sobre tal, no, 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 no. Era un momento, y qué mejor momento que este aniversario del Colegio de Abogados de Junín para analizar una cosa importante: cómo está la justicia en el Perú y en Latinoamérica en general. Y ya les he dicho que de ese proyecto inocente de Norteamérica y esas conversaciones en Costa Rica con los jueces, ¿no? O en otros lugares de Latinoamérica, como Nicaragua, siempre apunta al tema del factor político. Entonces tú no te puedes desenvolver, en primer lugar, si las leyes te las cambian a cada momento. Peor si las leyes no son constructivas. Peor aún si las leyes van en un momento a un lugar y luego a otro momento van a otro lugar, como que crean confusión. El sistema legal necesita reforzarse bien de una democracia, de una constitucionalidad, de una formación de tolerancia hacia el hablar del otro. ¿Para qué? Para encaminarnos en materia de justicia. He visto también, ¿no?, entre otras ideas, de que el problema de la justicia no es diferente, tal vez en el mundo, porque el humano es el mismo, sea africano, sea americano, sea europeo. El problema de la justicia es desde hace 2500 años, al menos de lo que somos del origen de las ideas nacidas en Grecia, hace 2500 años. El problema de la justicia, por ejemplo, mis estimados, era un problema de virtud. ¿No es así? Era un problema de virtud. ¿Nos gustan los vicios o nos gustan las virtudes? Y nosotros sabemos que la gente es libre y puede adoptar cualquier situación, pero todo tiene su repercusión. Ya volviendo acá al problema de la justicia en sí, yo creo que uno de los problemas que podría tener es que a veces, como dije anteriormente, las sentencias a veces no responden la pregunta, el malestar, el conflicto, o no usan las instituciones correctas para salir de esa problemática. Necesitamos, ante todo, como lo haría René Descartes. René Descartes no hablaba en latín. René Descartes hablaba en francés, el lenguaje del pueblo. Y yo creo que un buen jurista, magistrado, debe tener un lenguaje claro y no tener la soberbia de decir que esto es cosa de nosotros y no del pueblo. Yo creo que si seguimos pensando de esa manera, las estadísticas de las percepciones van a seguir siendo negativas por mucho más tiempo. Hay que tener apertura hacia lo que siente la población. Yo particularmente, yo he visto muchas veces, no siempre, porque hay trabajos muy buenos de los señores jueces que a veces o carecen de jurisprudencia o carecen de una identidad acerca de determinada doctrina, ¿no? Y a veces lo más triste es cuando no resuelven la pregunta o se evitan esa pregunta y van por otro lado. Por eso que yo digo que, como idea, el problema ya no se trata tanto de la validez del derecho, porque generalmente donde hay un parlamento siempre habrá un procedimiento para escribir una norma en cualquiera de los ámbitos. El problema es cuánto esa norma se vuelve eficaz, porque la eficacia trae hasta felicidad.
La eficacia trae bienestar común. La eficacia trae seguridad jurídica. La eficacia respeta la dignidad y la eficacia respeta la libertad. Pero, de acuerdo a la información recibida por distintos países en Latinoamérica, hay esa percepción de la frialdad de las sentencias, de la frialdad de las decisiones. No hablo de personas, hablo de fallas del sistema legal. Tal vez por eso las respuestas en sus países sean diciendo que hay muy poca aprobación a las instituciones de justicia. No solo digo del Poder Judicial, sino de todas las que estén involucrados ellos. ¿Qué más se podría decir sobre la justicia y los jueces? Y ese es un tema que aprovecho para tratar con ustedes, porque es un tema de filosofía del derecho y creo que lo amerita. Lo amerita en una conmemoración del 89 aniversario, ¿no?, del ilustre Colegio de Abogados de Junín, y es una reflexión que comparto con los abogados, ¿no?, presentes, y lo que se grabe para difundirlos, ¿no?, a ustedes, y lo verán oportunamente, ¿no? Pero yo creo que la filosofía del derecho tiene mucho que decir. La filosofía del derecho tiene mucho que aportar, porque la justicia es un tema de filosofía del derecho. A ver, permítanme explicarles. Por ejemplo, la filosofía del derecho no es parte del derecho. La filosofía del derecho es parte de la filosofía en general, donde están los grandes filósofos. Y es así, por ejemplo, que yo podría decir que no todo filósofo es filósofo del derecho, porque de repente el filósofo más le interesa las leyes de la naturaleza. Pero yo sí creo que todo filósofo del derecho es filósofo, porque toma un tema general, que es el tema de la justicia. Un tema tan interesante que a mí me lleva a reflexiones. Un conjunto de reflexiones, no para destruir, sino para construir. Por ejemplo, en el tema de la justicia, tenemos de que dicen que algunos son garantistas, otros son ultra garantistas, otros son unos débiles, sentimentales. Entonces, ¿cómo catalogar a la justicia? ¿Qué nos dice, por ejemplo, la filosofía del derecho? Y acá tengo un autor europeo que se llama Ors, y él fue el primero que registró en su análisis la importancia, mis estimados colegas, de cómo son los jueces. Y de acuerdo a cómo son los jueces, podría ser la justicia. Yo me acuerdo así en forma anecdótica que un colega juez, no les voy a decir qué jurisdicción, un abogado le había dicho al juez, no, usted es un juez Hércules. Y el juez se molestó, el juez se enfadó, y el juez lo criticó, y por un poco casi hasta lo expulsa del proceso. Y si estas pequeñas cosas llevan a error, ¿qué otras cosas podrían llevar a error judicial? Entonces yo, por ejemplo, a mis alumnos de la universidad, ¿no?, o a veces también en la Academia de la Magistratura, en la cual soy docente, les digo a los fiscales y a los jueces que no sean solamente apasionados en una disciplina. Y también se lo digo a ustedes, señores abogados, con mucho respeto,
porque el juez antes de ser juez es abogado, el fiscal antes de ser fiscal es abogado, ¿me entienden? Y también antes de ser profesor es abogado. Es decir, tanto yo como ustedes, todos somos abogados. Y entonces como abogados les digo que nos está faltando bastante esto de la cultura general. Y eso me preocupa. ¿Por qué? Porque tú a un penalista solo puedes saber de la dogmática penal. Y tú le preguntas a un civilista de lo civil, o un tributarista de tributación, etc, etc. Pero acaso yo pregunto, ¿no es correcto que la abogacía, siendo una carrera humanista, entienda lo poliédrico que es el derecho y la necesidad de que se conecte con otras disciplinas? Por ejemplo, yo como investigador, yo acudo a la filosofía, pero también acudo a la antropología y acudo a la sociología y últimamente a la neurociencia. ¿Por qué? Porque la realidad como un globo puede ser partida en varias sesiones, pero necesita esas conexiones, porque cada disciplina, mis estimados colegas, tiene algo que decir, algo que expresarse. Ese es muy, muy importante. Entonces, por eso que yo ahorita, como anécdota te digo, ¿no? Esa persona se encontró conmigo, ¿no? Y me dice, Miguel Ángel, un abogado me ha ofendido. Me ha dicho que soy un juez Hércules. Y yo le digo, él no te ha ofendido, te ha piropeado. Lo que pasa, amigo, que tienes que tener un poco de cultura general, le digo. Entonces, si un magistrado no tiene cultura general, eso es para ponerse a pensar. Por eso es que cuando uno escucha que hay leyes que dicen que para este año los alumnos no van a hacer tesis basados en razones de pandemia, pero ¿cómo es, no? ¿Cuánto se sacrifica la información, el conocimiento, la especialidad? Yo, si no hubiera hecho mi tesis de filosofía del derecho cuando era muchachito, ahí en San Marcos, de repente nunca hubiera sido profesor de filosofía del derecho y otras cosas más. Entonces, ¿yo qué haría? Por ejemplo, como lo hice en algún momento de abogado, porque antes de ser magistrado, yo ejercí la abogacía libre, ¿no? Como ustedes, pero no solo con el código, no solo con la Constitución, ¿no? Sino también honrando la cinta del colegio de abogados de mi jurisdicción y adquiriendo bastante cultura general. ¿Ya? Eso es muy importante, para que no le ocurra a lo de este juez, ¿no? Que se sintió ofendido porque un abogado le dijo, usted se parece a un juez Hércules. Para los que no saben, y si lo saben mejor, este Francisco Ors, mis estimados amigos, distribuyó la judicatura en 3 niveles. Y se lo dije en diversas conferencias allá a los abogados de Centro y Sudamérica. Y me decían, ay, acá en Nicaragua los jueces son Júpiter. Algo así. Por ejemplo, ¿quién es un juez Júpiter? Es un ser mitológico en el cual solo ve la ley y solo aplica la ley. Porque tienes idea del siglo XVIII y parte del XIX en que la ley es elaborada por el Parlamento, por el Congreso, y ya no deben pensar. ¿Se dan cuenta o no? En su mayoría deben aplicar, según este autor, Ors. ¿Se da cuenta o no? Como dicen en Guatemala, hay esa percepción que tienen este tipo de jueces. De algunos, no de todos. Un juez Hércules, por ejemplo, mis estimados amigos, es el que no sabe tanto dónde está el principio, pero según Working tiene que encontrar el principio o los principios para solucionar ¿qué? El conflicto. Es decir, que en una relación
juez Júpiter solo le interesa la ley y la aplicación de la ley. En una relación juez y Hércules es aquella persona que tiene que hacer el esfuerzo o sobreesfuerzo, no tanto para aplicar la ley, sino para solucionar lo que se denomina el conflicto. ¿No es así? Por eso tiene que ser fuerte. Es así. Hay un tercer juez que dice Ors, que se llama el juez Hermes. Es como el juez mensajero. Está en la tierra, en el cielo, en el infierno. A veces hace de juez Júpiter, a veces hace de juez Hércules, pero lo importante es que es un juez muy hábil e interdisciplinario, que puede recurrir a otras ciencias que están fuera del derecho para solucionar no tanto la ley, sino el conflicto. Y uno podría decir, bueno, entonces habrá que ser una especie de juez Hermes. Sin embargo, Manuel Atienza, porque ya les he dicho, esta conferencia está imbuida bastante de filosofía del derecho. El juez lo que tiene que hacer es, por ejemplo, según Atienza, es como un juez filósofo. Ya no está tan atento a la ley o al conflicto, o estar aquí o estar allá, sino es un juez humano. ¿Es así? No sentimental, ¿eh? Como hay muchos jueces, ¿no? Sino un juez humano, que comprende que hay una o varias personas, objeto de la justicia, que en sí son un drama, y hay que tratarlos de manera filosófica. ¿Cómo trata a un filósofo? De una manera comprensiva. ¿Ya? Yo, la verdad, yo más prefiero un juez que sea un juez constitucional. ¿Por qué? Porque un juez constitucional, a la par que va con el derecho constitucional, un juez constitucional, supongo yo, ¿no? Es un juez serio, es un juez sobrio, es un juez estudioso, es un juez comprensivo, es un juez garante de los derechos fundamentales, es un juez que acata el debido proceso, es un juez prudente, es un elogio a todo lo que podría ser un juez. ¿Me entiende? Yo creo que de todos, lo mejor sería un juez de tipo constitucional. Ahora, si esta conferencia se trata de la justicia, los jueces y el poder en América Latina, y hemos dicho ya que de acuerdo a información recabada en diversas conferencias en las que hemos participado, hemos visto que lo que más perjudica es el error judicial. Y yo lo digo tanto en las conferencias, aquí y por allá, que el error es triste, porque meter a una persona inocente en un conflicto realmente es una situación triste y lamentosa, ¿sí o no? Porque el castigo, si tomamos ideas de Michel Foucault y otros pensadores, el castigo es necesario. El castigo como persecución es malo, pero el castigo en sí es bueno, como educar a los hijos en la virtud, como educar a los ciudadanos en el hábito y las buenas costumbres. ¿Se dan cuenta? Si no se hace un castigo, lógicamente no es un castigo corporal, no es un castigo de indiferencia, no es un castigo que salga peor de lo que estaba. Es un castigo racional, señores. La sanción a esos que les gusta la determinación de la pena, ¿no? Tienen que encontrar lo más aproximado, porque la pena no es matemática tampoco, no es exacta, pero una aproximada. Por ejemplo, yo me imagino que si yo tengo una recta, ¿es así? A una persona que ha cometido un delito leve, no puedo hacer como en la obra de Los Miserables de Víctor Hugo,
de volverlo algo horrible o como caca, algo horrible. O viceversa, si una persona ha cometido un delito muy serio, muy grave, no lo vas a castigar como si fuera una cuestión leve. Entonces ahí viene el conocimiento del fiscal y del juez para encontrar lo exacto. Peor, ¿no? Fundar algo incierto para crear error judicial. Pero error también es, desde mi modesta opinión, cuando en vez de castigar, no, se trata de una manera como si fuera normal. ¿No es así? O cuando se debe poner menas mínimas, ¿no? Exagerarlas, como si fueran grandes delincuentes. ¿Entiende? Pero así es la justicia, pues. A veces se falla, a veces se acierta, y digo, estoy hablando a nivel general, como características, como fortalezas y debilidades del sistema latinoamericano, desde una reflexión, ¿no es así?, de la filosofía del derecho en un 89 aniversario. Si una persona que no ha cometido un gran delito la castigas como si fuera un gran delito, vas a lograr que sea una persona dolida. ¿Te das cuenta? Vas a lograr que esa persona sea un resentido social, porque le estás dando una pena tan alta a lo que le corresponde que la va a sentir injusta. Porque la justicia sana y la justicia enferma a la persona o a aquellas personas que les llegue la medida de la justicia. ¿Me entienden? Por el contrario, si a una persona que debe recibir un gran castigo recibe algo significativo de lo que es una sanción, ya no es un resentido, es un sinvergüenza. Ese es el problema. Va a ser un sinvergüenza y ese sistema se va a fortalecer. Por eso que hoy día yo no quería hablar ni de la cuestión de la corrupción, ni de la cuestión ética, sino de la cuestión cómo salimos del error judicial en América Latina. Y ha dicho que primero, a través de una reforma política voluntaria, sincera, para responder las expectativas de la población. América Latina no solo sufre de problemas económicos. América Latina no solo sufre de avances y progreso. América Latina sufre en el alma, sufre de justicia. ¿Ya? A ver, cuando uno escucha a diversas personas hablar del derecho penal, yo me planteo, por ejemplo, hay que salvar al derecho penal, pues. Hay que salvar al derecho penal. Y no lo van a salvar los penalistas. Lo van a salvar toda la sociedad en sí. ¿No es así? Y entonces me permito entrar a esta segunda etapa. Disculpen si me extiendo un poco, pero siempre me gusta hablar, ¿no?, largo y tendido en las conferencias que me invitan, ¿no? Miren, por ejemplo, tenemos un problema de doctrina, tenemos un problema de jurisprudencia, tenemos un problema de falta de efectividad en el sistema de justicia. Es una preocupación de los abogados. Sin abogados no hay fiscales. Si tú no eres abogado no puedes llegar a ser fiscal. Si tú no eres abogado no puedes llegar a ser juez. Y si eres juez y fiscal, nunca te olvides que eres abogado. Los cargos son pasajeros, rutinarios, ¿no? Algunos lo ven con otros fines, ¿no? Hay que verlo con el buen fin, pues, ¿no? Con el fin de servir, de hacer justicia, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, yo veo que en la práctica a veces la doctrina es contraria. ¿Es así? Entonces, si es así, qué importante rescatar la vida de la jurisprudencia, ¿no? En el siglo XVIII, la jurisprudencia, es así, se le llamaba a la ciencia del derecho. Actualmente, la jurisprudencia viene a ser el conjunto de fallos o sentencias, ¿no?, de los jueces. Yo creo que una manera de elevar esa lejanía que hay entre la población y la justicia es justamente con sentencias, jurisprudencias, que den razones, que expliquen por qué se piensa como se piensa y cómo se ha llegado a pensar así. ¿Por qué es importante la evidencia y que no sea prueba prohibida? ¿Por qué es importante que no se actúe con prejuicio frente a un imputado, a un procesado? ¿Por qué es importante en estos tiempos recuperar la ilustración y el renacimiento y adquirir esos valores, por ejemplo, de la verdad? Porque todo el mundo litiga no por la verdad, sino por la apariencia de la verdad, que es otro tema. Miren, es tan importante el tema de la jurisprudencia que, por ejemplo, no sé si lo ven, este es un obsequio del doctor Sócrates, ¿no?, nuestro amigo de Huancavelica, ya retirado, que por ejemplo decía, ¿no?, a ver, valóralo, decía, Calamandrei, elogio de los jueces, escrito por un abogado. Y entonces yo he separado una partecita que nos permita reflexionar, señores abogados, porque la conferencia básicamente va dirigida a ustedes en su día, ya sea de modo directo o para hacerlo visto en su momento con sus alumnos, con sus seres queridos, ¿no? Porque ustedes deben apreciar, supongo, su colegio de abogados, ¿no?, y les interesa la capacitación. En esta obra, por ejemplo, de Calamandrei, elogio de los jueces, escrito por un abogado, dice así, se los voy a leer. La Corte de Casación está instituida para mantener, como se suele decir, la uniformidad de la jurisprudencia. Ese es el sueño, ¿no? Ese es el sueño que tienen la Corte Suprema y muchos organismos más, ¿no? La uniformidad de la jurisprudencia. O sea, para garantizar que las leyes, cuando se aplican a los casos controvertidos, sean interpretadas por los jueces, siempre del mismo modo. Pero esta exigencia de la interpretación uniforme y constante es más fácil enunciarla en teoría que respetarla en la práctica. Como dicen, ¿no?, los dichos, ¿no? Para no equivocarme, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Sigo, porque sigue Calamandrei, los casos que el juez debe considerar, no hay uno solo que no presente alguna característica singular que lo distinga de todos los demás. Y esa característica, esa matiz, por no hablar del variable humor de los jueces, son suficientes para que la ley se presente bajo un aspecto nuevo e imprevisto. No es cosa, pues, de escandalizarse si también en casación, entre dos secciones que deben resolver en dos causas distintas la misma cuestión de derecho, se expresan de vez en cuando opiniones distintas. Entonces, ¿cómo queda acá la predictibilidad? Si una sala va a decir una cosa sobre un mismo asunto y otra sala va a decir otra cosa distinta sobre el mismo asunto, esto no ayuda, esto confunde realmente, ¿no? O me busco mi sala. No puede ser así, sino dándose
por consiguiente lugar a clamorosos desacuerdos de jurisprudencia. Esto lo dice Calamandrei. Dándose por consiguiente lugar a clamorosos desacuerdos de jurisprudencia. Entonces, si una de las fuentes del derecho es la ley, la costumbre y la jurisprudencia, no es necesario que para evitar errores judiciales, mis estimados colegas abogados, ¿correcto?, estemos conformes con las jurisprudencias, apliquemos las jurisprudencias debidamente analizadas, o estemos en desacuerdo. Porque si vamos a estar en desacuerdo de las jurisprudencias, entonces que cada juez haga lo que quiere, que se base en su espíritu, en su corazón, no sé, pues, ¿no?, en la Constitución. Pero yo creo que si queremos que el sistema legal en Latinoamérica mejore, tiene que haber acuerdos en jurisprudencia y no desavenencias en jurisprudencia. Así sigue Calamandrei. Por una curiosa coincidencia que parece una maligna broma del destino, ocurrió una vez que dos secciones en lo civil que celebraban audiencias simultáneamente en dos salas contiguas tenían que resolver en dos recursos distintos la misma difícil cuestión acerca del significado de un artículo de la Ley Especial de Alquileres. A pesar de que ambos casos fuesen en el hecho enteramente similares, se los resolvió en forma diametralmente opuesta. El recurrente que en una de aquellas salas perdió el pleito lo hubiera ganado con los mismos argumentos si hubiese sido juzgado en la sala contigua. Cuando salió al pasillo, donde las puertas de las dos salas se abren una al lado de la otra, se puso hecho una furia por aquella diferencia, inexplicable para un profano, y naturalmente echaba la culpa a su abogado. ¿No? Échame la culpa, ¿no? O la culpa la tiene el abogado, o la culpa la tienen los fiscales, o la culpa lo tienen los jueces, ¿no? Pero como vemos, Calamandrei, no estamos hablando de gente de estos días, ¿sí o no?, sino clásicos, maestros clásicos. El tema de la jurisprudencia y la predictibilidad no es un tema nuevo. Siempre hay este problema. Entonces, ¿por qué no hay predictibilidad? ¿Por qué una sala opina un mismo hecho de una manera en Guatemala, en Uruguay, en Argentina, en Ecuador? ¿Y por qué otra sala opina distinto? ¿Eso no es algo malo para la justicia? ¿Eso no es algo malo para los abogados, para los jueces y fiscales y para el sistema legal? Ya, tengamos la reforma política, ya democracia, respeto a instituciones, roles. Pero si esta fuente del derecho no se vuelve un guía, vamos a ser un orientador para todo lo del sistema, entonces, ¿qué sentido? Letra muerta. ¿Cuál sería el sentido de tener una jurisprudencia? Termina. Evidentemente usted ha equivocado la defensa. No, dijo el abogado, he equivocado la puerta, ¿no? Una manera de decir lo que pasa. Continuemos. Hay que salvar el derecho penal. ¿Cómo? Aplicando bien la jurisprudencia y volviéndola uniforme. ¿Es así? Hay que cuidar las máximas de la experiencia. O sea, cuando yo veo, no quiero repetirlo aquí porque no es un día triste, ¿no? Pero cuando vemos noticias en los diarios que hacen aplicaciones antojadizas, no sé, distraídas a lo que es las máximas de la experiencia, ¿no? Me parece hasta curioso, por la sencilla razón de que, disculpe, me están llamando por teléfono, me parece hasta gracioso. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de
por ejemplo, las máximas de la experiencia, he visto en varios lugares del Perú, ¿no? Porque a veces cuando uno lleva cursos con la academia, escucha yacuchano, huancabelicano, de Amazonas, variadito. No hay que centrar, hay que ser suave con las personas y duro con las ideas, ¿ya? Acá no, acá nadie es culpable, ¿ya? Que nadie es culpable. Todo es histórico, todo es anecdótico, pero que sirva pues para mejorar, ¿no? Cuando veo que se utiliza la máxima de las experiencias para lograr impunidad y no dicen que es la máxima, en qué consiste la máxima, cómo se aplica el indicio, cuál es la inferencia lógica, ¿no? Y lo hacen en 3 renglones. Preocupa, ¿no? En cualquier parte de América y hasta del mundo. O sea, ¿por qué están maltratando el derecho? ¿Por qué están maltratando la justicia? Digo yo. A mí me parece sumamente curioso, ¿no? Y lo digo como profesor. Esta conferencia la estoy haciendo como profesor, al amparo del artículo de la Constitución, libertad de opinión, ¿no? Porque yo siempre he dicho, si alguna vez en video, presencial, por escrito, en los periódicos, en la televisión, tú sientes un pequeño temor de que vas a tener represalias, ese es un indicador que estás en un lugar donde no hay democracia. Y sería triste, ¿no? Que por pensar, por hablar, por opinar, ¿no? Encuentres algo que inconveniente, algo inadecuado. Por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, en doctrina, miren, qué interesante, uno habla sobre el derecho penal del enemigo, que es una solución que dan algunos para acabar con la peor delincuencia, que ellos consideran, que esa sociedad considera. Si me dicen mi opinión, y les digo a mis alumnos, yo no estoy de acuerdo con ello. Por ejemplo, justamente pasamos de la Edad Media, pasando por la escolástica, a llegar a la ilustración de la Edad Moderna, porque ya no queremos ser ni escatológicos, ni nada parecido, ni ordalias, ni nada parecido, ¿no? Sino lo que queremos simplemente es tribunales, jueces honestos, jueces con la capacidad de discernir correctamente para lograr eso que se desea, dar a cada cual lo que le corresponde. No es dar a cada cual lo que le conviene, sino lo que le corresponde, con criterios de equidad, con criterios de seguridad jurídica, con tesis de ponderación, con cuestiones de equilibrio, para no afectar más. La idea no es tener un problema que ingrese al sistema judicial para devolverlo con más problema. Eso, yo no creo que ese sea el fin de la justicia. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Si yo estoy o no estoy a favor de un derecho penal del enemigo que se respeta, porque para eso existe la tolerancia y todas esas situaciones, yo creo que también es importante, mis señores amigos, colegas, ¿no? De que un derecho penal debe tener hasta 3 características. Ahí está. Primero, debe ser humano, porque lo que vemos ahora es deshumano. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tratamos las detenciones preliminares, las prisiones preventivas? Y yo realmente me gusta el sistema norteamericano. Allá se puede demorar 3, 4, 5 años e investiga. Y el fiscal está detrás de la investigación. No recoge solo lo que le da el investigador, sino que elabora su plan, su estrategia. Eso se llama, ¿sabe cómo? Respeto a los derechos fundamentales, respeto a la transparencia institucional. ¿Me entienden? O sea, cualquier persona no puede ser perturbada
de su vida. Tiene que haber unas razones, y en eso hago énfasis con los abogados, porque ya les he dicho, todos somos abogados, todos nos gusta la justicia, todos respetamos a los jueces, pero también todos tenemos que ser racionales. Entonces, cuando yo he visto en mi trayectoria larga que tengo, por ejemplo como magistrado, de que los casos comienzan fuerte y acaban débiles y a veces absueltos, ¿y cómo queda la dignidad del imputado, del procesado? ¿Y si es una persona vulnerable? ¿Y si es una persona pobre, que no tiene voz ni voto? ¿Qué trato deberíamos dar? Por ejemplo, el abogado debería ser leal, no jugar con ambas partes. El juez no inclinarse ni al fiscal ni inclinarse a la defensa. Tiene que ser severamente objetivo. Que los haya, millones de jueces correctísimos. Pero estos, disculpen, aquellas personas que distorsionan la ley, la justicia, que ven en la justicia, no es así, una mina de oro. Es triste para ellos y es triste para no. Y todavía quieren tomar una posición que no les corresponde, peor todavía, ¿no? Porque justamente el sistema judicial está mal cuando no busca la verdad y cuando practica el cinismo. Eso es terrible, ¿no? Entonces, son reflexiones, ¿eh? No son afirmaciones, ¿ya? En general. Seguramente esto debe ocurrir por Guatemala, por Honduras, ¿no? Debe pasar por allá, como me lo han comentado. Miren, un verdadero sistema en el derecho penal, que es el que más interesa porque afecta a la dignidad y la libertad, porque cuando tú pides la detención de una persona, no solo le estás afectando la libertad, la dignidad, porque una vez que sale de la cárcel y sale por extemporáneo, o sale libre por absolución, o sale libre por absolución e insuficiencia probatoria, ese hombre no lo van a dejar descansar ni en el cielo ni en el infierno. Ahí está el sello, ahí está la obra humana mal hecha, ¿correcto? Entonces yo creo que un sistema de derecho penal tiene que estar como la Ilustración, como Kant, como Hegel, la razón, las instituciones, las convenciones internacionales de respeto, garantías procesales, y esto que parece trillado, pero que es necesario. Es sumamente necesario escuchar y entender que la duda favorece al reo, que toda persona merece un debido proceso, que nadie debe ser prejuzgado en materia penal, que hay que cuidar a esas personas porque indistintamente sean ricos o pobres, son parte del sistema legal. Por eso me provoca estas reflexiones, ¿no? Cuidar la dignidad y la libertad, y en especial rechazar todo tipo de cólera, furia, venganza. Ese es lo peor, porque eso elimina la justicia. Ya para acabar, no es así, les dije, esto iba a ser cada vez que me invitan, ¿no? Una conferencia larga, pero que ojalá genere en muchos, medianos o pocos, ahora o luego que lo vean, no es así, reflexión. No es tanto qué dice ese profesor, ese doctor, sino cuánto veo yo y constato de la realidad. ¿Y qué puedo hacer yo para cambiar esa realidad? Porque pesimista no pueden ser. Porque ahorita tienen 2, 3, 5, 10, 15 años de abogado, pero mañana pueden ser fiscales, mañana pueden ser jueces, mañana pueden ser presidente de la república, mañana pueden ser, y no pueden ir con ese sinsabor, con esa cólera, esa frustración. Ya llegué al cargo y ahora soy como soy. No, eso es malo.
Sácatelo de la cabeza. Esa es locura. Tienes que actuar como lo haría un Calamandrei, como lo haría un Osorio. ¿No es así? Siguiendo. Miren, no solo yo creo en la jurisprudencia nacional. Yo, al menos, en mis dictámenes, no solo aplico doctrina, una que otra, no hay que abusar tampoco porque no es un libro, ¿no es así? Las sentencias tampoco son un libro, ¿no? Deben atacar el asunto y responderlo coherente y congruentemente. La jurisprudencia nacional he visto que es variada y muy buena. Yo a veces veo que la Corte Suprema se reúne, ¿no? Y sacan muy buenas jurisprudencias. Pero cuando les preguntas, algunos no la saben. No tengo internet, dicen. ¿No? No tengo impresora. No sé. Pero hay que enterarse de esas jurisprudencias, porque son la orientación de una nación. Pero yo no solamente apostaría, por ejemplo, a la jurisprudencia nacional. Yo apostaría a la jurisprudencia internacional. Sostengo que debe haber un diálogo entre Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pasando el Atlántico acá, para América, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Me entienden? Porque ese tipo de jurisprudencia tiene un poco de esfuerzo mayor, ¿me entienden? Y nos pueden orientar de una mejor manera para resolver problemas, por ejemplo, de derechos humanos, lesa humanidad, tal vez migración, trata de personas, muy importantes. Yo solamente les quiero señalar una jurisprudencia en este día que me parece interesante, porque a veces los abogados me preguntan, me dicen, doctor o profesor, de acuerdo al caso, Miguel Ángel, me dicen, ¿es importante la jurisprudencia internacional? Claro, le digo, es ilustrativa. A veces ante la impotencia de una nación centroamericana, sudamericana, de resolver un conflicto, nos ayuda, como ayuda en muchos lugares. Miren, solo para resaltar la importancia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en América Latina. El caso Almonacid Arellano y otros versus Chile es una sentencia del 26 de septiembre del 2006 y que nos habla, por ejemplo, entre otros, de la importancia de considerar a los filósofos o a los filósofos de derecho. En este caso, amigos, una de las peores atrocidades que ha tenido el mundo el siglo pasado, ¿no?, son las guerras mundiales. Correcto, las guerras mundiales. Lo nefasto que fue el nazismo y sus líderes. ¿No es así? Yo particularmente la estoy leyendo últimamente a Hannah Arendt, ¿no? La quiero comprender filosóficamente, ¿no? Cómo hablaba de la banalidad del mal ante tanto mal, ¿no? Probablemente estuvo enamorada, ¿no? Porque a veces uno enamorado hace cosas que no debe hacer. Bueno, esta parte de esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, repito, caso Almonacid Arellano y otros versus Chile. Quien escribe más elocuentemente sobre los fines de derecho y las injusticias practicadas con base en supuestas leyes fue, a mi juicio, Gustavo Rattruss, dice acá. En sus célebres obras publicadas, ¿no?, señala, ¿no?, lo siguiente sobre los atropellos o atrocidades de la Segunda Guerra Mundial.
los tres valores que todo el derecho debe servir, y esto es importante, porque los valores del derecho no es solamente para los jueces o los fiscales o los estudiantes de grado o de pregrado o posgrado, sino también para los abogados y ciudadanos en general. Muchos son los valores del derecho, pero según Radbush decía, repito, los tres valores que todo el derecho debe servir son la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Y hay una tensión, ¿eh? Yo tengo un artículo publicado en Brasil que hablo de la tensión entre la seguridad jurídica y la justicia. Si alguien cree conveniente, hablen con los del Colegio de Abogados y yo les doy el artículo para que se reproduzca y sobre todo lo critiquen. No solo lo critiquen, sino lo critiquen bien, porque a veces el dulce en la intelectualidad es malo. Necesitamos el ácido, mucho ácido, para poder reflexionar sobre si estamos pensando bien o estamos pensando equivocadamente. Claro, en un mundo de tolerancia, ¿no es así? Correcto. Los tres valores que todo el derecho debe servir son la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Hay otros, ¿eh? Sin embargo, hay leyes que se muestran tan nocivas, ¿no? Nocivas, o sea, perjudiciales para el bien común, tan injustas que se demuestran desprovistas del carácter de jurídicas. Continúan. En su crítica devastadora al positivismo, Radbush prosiguió: también hay principios fundamentales del derecho que son más fuertes que todo y cualquier precepto jurídico positivo, de tal modo que toda ley que los viole no podrá dejar de ser privada de validez. Y remató el gran filósofo que la concepción positivista fue la que dejó sin defensa al pueblo y los juristas contra las leyes más arbitrarias, más crueles y más criminosas, torna equivalentes en última instancia el derecho y la fuerza, llevando a crear que donde esté la segunda estará también el primero. Al evocar el pensamiento de Radbush, y miren cómo esa en las sentencias europeas y en las sentencias latinoamericanas, cómo vale la jurisprudencia y la doctrina, pero ya no solo en el tema específico penal, sino de filosofía del derecho. La filosofía del derecho, y no es porque yo le enseñe, es de carácter obligatorio para todos los abogados, más aún si son penalistas, para que cuando vayan a los tribunales exijan libertad, exijan dignidad, exijan seguridad jurídica, exijan inferencias lógicas, exijan sentencias congruentes. Que hay un montón de sentencias congruentes, pero me refiero a aquellas que no lo son, ¿ya? Al evocar el pensamiento de Gustavo Radbush, al final de su vida, me permito agregar que las amnistías son, a mi modo de ver, la propia negación del derecho. Si tú eres abogado, lo primero que no tienes que permitir es la arbitrariedad, la negación del derecho, la vulneración del debido proceso, advocatus. Tienes que hacerlo, como lo haré yo en su momento, en el momento que sea adecuado, de retomar estas lindas artes de la litigación como abogado. La propia negación del derecho violan abiertamente principios generales del derecho, como el acceso a la justicia, que en mi concepción pertenece
al dominio del jus cogens, la igualdad ante la ley, el derecho al juez natural, entre otros. Esto no son cosas vacías, ¿ah? Estas no son cosas inútiles, son la base de la base del derecho. Si tú no eres abogado y no estudias y no sabes las fuentes de derecho, aparte de la dogmática penal, aparte de los principios, aparte de las convenciones, no estás enchufado en el mundo de la justicia. Y si así llegas a juez, ya sabemos lo que sale de juez. Entonces, como el acceso a la justicia, la igualdad ante la ley, el derecho al juez natural, entre otros, en algunos casos han encubierto inclusive crímenes contra la humanidad y actos de genocidio. Para terminar, en la medida en que impiden la realización de la justicia por crímenes de tamaña gravedad, las autoamnistías son violatorias del jus cogens. ¿Ven? Sirve la ley, sirve la jurisprudencia nacional, sirve la jurisprudencia internacional. Hay que salvar al derecho penal, hay que proteger la dignidad, la libertad de la persona, no del individuo. Eso del Código Penal anterior, donde los trataban de semisalvajes, embrutecidos por el alcohol. ¿Se dan cuenta? Si no, estamos hablando de fortalecer el derecho, en especial el derecho penal. Un último tema importante, mis estimados, porque ya la señorita me está llamando y seguramente, como diciendo, ya está bueno, vamos a acabar. Dice acá, importancia de la filosofía y el derecho. Por ejemplo, no solo es importante terminar con la arbitrariedad, sino fomentar la filosofía en el derecho. Y hay un artículo que también, antes de citarle como texto final a Ángel Osorio, El alma de la toga, hay un artículo de Working que está en el internet, léanlo. ¿Deben nuestros jueces ser filósofos? ¿O pueden ser filósofos? Claro, cualquier persona que lo quiera lo puede ser. Es como en filosofía, existe la esencia y la existencia. Existe el acto y la potencia. Un niño en potencia es un hombre, ¿sí o no? Un estudiante en potencia es un abogado. ¿Te das cuenta o no? Entonces, esa pregunta interesante es, creo yo, ¿pueden ser filósofos los jueces? Claro. Pero yo digo una cosa, ¿deben nuestros jueces ser filósofos? ¿Deben nuestros jueces ser filósofos? Yo creo que no. ¿Saben por qué? Salvo la variedad que hay, ¿no? ¿Saben por qué? Porque va a tirar todo por la borda. Va a dejar la abogacía, va a dejar la justicia, los empleos le enferman, porque a los filósofos, a los que les gusta la filosofía, realmente, les falta tiempo para pensar, tiempo para reflexionar eso que se llama el mundo. Otra pregunta más, ¿nuestros jueces deben ser de buenos sentimientos? ¿No? Porque a veces cuando yo veo que en experiencia, no de acá, de otros lugares, ¿no? Sueltan parricidas a los 5 años. No sé de dónde sacan argumentos realmente. Es difícil. No, es que la ley es la ley, ¿no? Y por el principio de humanidad, un parricida. Difícil, ¿ah? Hay cosas difíciles de entender, ¿no? Y ahí nomás lo dejo porque esto provoca más conversaciones, ¿no? Pero yo no creo que tanto un juez debe tener buenos sentimientos. Un juez sobre todo debe ser un buen juez, objetivo, con principios, que pondere, etc, etc. ¿Ya?
Bueno, entonces, con eso, mis estimados colegas, miembros del Colegio de Abogados de Junín, realmente me siento muy distinguido y apreciado en permitirme dirigir unas breves palabras, unas ideas acerca de la justicia, los jueces y el poder en Latinoamérica. Resumiendo, no hay reforma jurídica si no hay reforma política. No hay reforma política si no vivimos una real democracia. ¿Qué significa real democracia? Dejar en libertad, en conciencia, para aquellos que tienen cargos en el aparato del Estado, hagan lo que tienen que hacer y no lo que conviene o a los que otros le conviene. Eso es muy importante. En el alma de la toga, resumiendo en este día, mis queridos colegas, dice lo siguiente: solamente de los 10 del decálogo de abogado, les voy a decir 2. 3. No te rindas ante la popularidad, ni adules a la tiranía. Repito, no te rindas ante la popularidad, ni adules a la tiranía. 5. No procures nunca en los tribunales ser más que los magistrados. Respeta a los magistrados, pero no consientas ser menos. No pierdas dignidad, no pierdas prudencia. Solo con el ejemplo podríamos mejorar en hábitos una mejor administración de justicia, que es jueces, abogados, fiscales, policías, etc, etc, etc. Doy por concluido, ¿no? Creo que por la hora, salvo que alguien quiera preguntar algo, en buena hora. Si no, nosotros le agradecemos y damos por terminado esta conferencia del 26 de noviembre de 2020 a propósito del aniversario del Colegio de Abogados de Junín. Muy bien, eso es todo y muchas gracias. Hasta luego.